Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios del video. Te quiero muchísimo, mi león y mi leona de fuego. Los llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos con esta lectura general para ustedes el día de hoy. Bueno, a ver qué nos dicen nuestros maestros ascendidos. Has aprendido la experiencia, ahora se requiere un estudio más intenso, más interno para seguir progresando. Listo, es momento de que avancen, ya sean cuestiones emocionales, espirituales, de empleo, de estudio, de lo que sea. Personalmente ya tienes que avanzar, es totalmente necesario. Listo, piensa en lo que deseas, pon tu mirada alta, mucho, mucho más alta, y espera mejores resultados de lo que tú has estado deseando. Sueña más en grande, no sueñes tan en chiquito, mi querido león y leona de fuego. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo crezco, yo soy prosperidad, yo soy salud, yo soy dinero, yo soy amor. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas generales para parejas, solteros y también para economía. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Listo, si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Esta primera lectura es para las parejas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una persona con un amor de esos avasalladores, así. Es todo un huracán, es todo un así, arrasador, arrasadora. Yo diría que a ratos se pasa un poco. En la intimidad, bueno, pero ya en público a veces, bueno, hay personas que son un poco exageradas. Cada uno manifiesta el amor como lo quiere, y si para ti está bien, bueno, está bien, está perfecto. Si para tu persona especial está bien, está perfecto. Siempre y cuando uno no afecte o dañe a otras personas o no se dañe a uno mismo, todo está bien, todo está perfecto. Pero es un amor de esos, wow, espectaculares. De veras que sí. Te ama, te quiere, te adora, te ve como lo mejor del mundo. Es una persona que te ha querido, o sea, el amor de ustedes no ha sido ese amor ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? De primera vista, sí. No, es un amor que se ha construido poco a poco, y es mejor así, de esa manera. Las cosas que se construyen tan rápido a veces se hacen mal. Del afán no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas. Hay un dicho que lo dice muy sabio así. Yo sé que ustedes pueden avanzar, van a tener buenos resultados. Es lo que quiere tu persona especial. Aparte, a pasar de que a rato se ve como muy loquito, muy loquita, como que, como que las cosas, como que, ¿cómo te digo? Que parece a veces como niño, como niña, pero no, es una persona que quiere las cosas bien contigo. En algún momento se va a aplomar, en algún momento se va a calmar un poco, sí. Tal vez tú vas a extrañar, incluso después vas a extrañar esas locuras y todo eso. Que todo sea como ustedes quieran, que todo sea como ustedes realmente lo quieran y lo desean. Eso es lo mejor. Bueno, en un futuro más bien cercano, ustedes van a comenzar a cumplir todos los sueños y deseos que ustedes tienen. ¿Listo? Van a comenzar a conocerse realmente. Tal vez se puedan desilusionar de algunas cosas, de, no sé, se han puesto demasiado en un pedestal, pero ustedes avanzan, ustedes crecen, ustedes no van a dar el brazo a torcer y van a comenzar a cumplir sueños y deseos eh, de ustedes dos. Pero a que va a llegar el momento de ver la realidad de las cosas, de ver las cosas al desnudo, sí, pero ustedes van a lograr superar esa etapa.
Bueno, del amor. Vayan más allá de los desafíos actuales, le dicen sus guías espirituales, y concéntrense en lo que ustedes quieren como pareja, como relación. No tengan miedo de demostrarse el uno al otro lo que se quieren, no tengan miedo, no tengan temor, hablen, actúen, hagan proyectos, comiencen a trabajar juntos, a conocerse, a planear cosas y verán que van a poder hacer de su relación algo bonito, algo realmente envidiable, diría yo, por con otras personas. Tengan mucho, ¿cómo les digo? Eh, Fíjense que cuando uno quiere crecer, no tiene por qué disminuir a otra persona, bueno, ni tú disminuirte por dejar que otra persona crezca, ¿ya? Si me entienden, que se respeten sus sueños y sus deseos, que eso no vaya a suceder entre ustedes dos, ¿ya? Que no digan, ah, no, es que yo no me fui a estudiar X cosa porque tú no me dejaste, o yo no hice esto que tanto soñaba porque tú no me lo permitiste. No, que no permitan que a la larga se hagan ese tipo de reproches ustedes a lo largo del tiempo. Hay cosas que ustedes deben sanar como pareja y como personas individuales también. Y dense cuenta que no todo es de la noche a la mañana, ¿cierto? Todo tiene su proceso. Cuando, por ejemplo, hay un desastre natural, las cosas pueden volver a ser como eran antes o mejor de lo que eran antes. Pero todo tiene un proceso, todo tiene su paciencia, todo tiene su trabajo. Entonces háganlo así de esa manera. No quieran que hoy se conocieron, mañana te dijo te amo y pasado mañana se casaron. No, las cosas así no funcionan. ¿Listo? Las cosas no funcionan porque idealizamos a la otra persona, nos hacemos un cuento de Disney en la cabeza y después nos damos cuenta de que no es tan cuento de Disney, que todos tenemos errores y defectos, y entonces es cuando vienen las desilusiones. Váyase con calma, con paciencia, conózcanse, que son dos personas maravillosas, y verán que pueden construir algo bonito, algo real para ustedes dos. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo crecemos, mi pareja y yo nos amamos, nos conocemos y avanzamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les dicen las cartitas para ustedes en el día de hoy. Mira, hay cierto proceso legal en el cual tú estás involucrada. Toma las mejores decisiones, busca asesoría legal, no te dejes manipular, no que por el afán, que por la carrera, que por la desesperación vas a tomar la primera opción, no, busca orientación, porque hay personas con intereses oscuros en esta situación, hay personas que quisieran engañarte, como tenerte en un sub y baja de emociones para poderse aprovechar de la situación, no, toma tu claridad, busca asesoría de una persona imparcial, una persona honesta que te pueda dar buenos consejos, buena asesoría legal, económica, la que tú necesites, hazlo. Aún estás a tiempo, o sea, si el proceso es en contra tuya, aún están a tiempo de llegar a acuerdos, de que no se vayan estos estrados judiciales. Si es a favor tuyo, también, porque ya sabes, un abogado cuesta, procesos cuestan, trámites, el desgaste emocional, toda esta cuestión. Sí, se puede llegar a soluciones sin abogados, mucho mejor, pero que sea justo, ¿ya? Que sea justo para las partes, te dicen las cartas en el día de hoy. Bueno, me dicen que hay ciertas personas, no sé, hay alguien en tu familia enfermo, que hay que prestarle atención a esa situación. Si eres tú, pues también, si tienes algún síntoma, alguna cuestión, tal vez los problemas que están teniendo alrededor de la familia tuya, digan, no, yo después voy al médico, yo después me hago esto, no, vayan, ¿listo? Vayan, atiéndanse ese dolor, esa dolencia, ese mareo, ese malestar que tienen, vayan ya mismo para que eso no se les convierta en algo delicado para después. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los guías espirituales el día de hoy. Mira, tú cultiva tu vida espiritual. Listo, el problema, dificultad que tú tengas,
Si lo haces, si meditas, si oras, si tratas como de tomar un poco de distancia emocional de ciertas situaciones, yo te digo que vas a tener mejor claridad, ¿listo? Mejor claridad para poder tomar buenas decisiones. Si algo te están ofreciendo un trato, un acuerdo, fíjate bien que sea justo, porque tal vez podría salir muchísimo mejor beneficiado o beneficiada de esta situación legal, más de lo que tú te imaginas en este momento. Bueno, tal vez tú estás como alejado o alejada un poco de la vida social, del bullicio de la gente. Puede ser positivo si lo buscas para crecer tú personalmente, pero si es para deprimirte, para estar en una cueva y no dejar que nadie entre, que la luz no entre, que el aire y que nadie te ayude, no, o sea, tienes que mirar bien, ser equilibrado, equilibrada con la situación. Bueno, ni mucho que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Los ángeles te dicen que ellos están alrededor tuyo, que te cuidan y que tú vas a estar a salvo de naufragios. Listo, tienes esa protección. El hecho de que tengas protección no quiere decir que no trabajes en consonancia, que no actúes de manera justa, y de que te quedes parado esperando a que el cielo actúe solamente por ti. Eso tiene que ser como equilibrado, ¿cierto? Ni querer nosotros encargarnos al 100% de todo, ni dejar tampoco en cargo de los milagros las situaciones. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo crezco y yo me valoro. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver con relación a tu economía, mi querido león y mi querida leona de fuego. Bueno, con relación a tu economía me dice que debes ser más prudente. Salen dos cartas de la prudencia, el 7 de oros invertido y el 10 de espadas invertido y el 2 de copas también invertido. Mira, ten mucho cuidado de no ir a tomar decisiones en medio de sentimientos extremos. ¿Listo? En esos momentos no tomes decisiones cuando estés no, con mucha alegría, con muy poca o muy triste o con mucha ira o muy eufórico, eufórica. No tomes decisiones ahí, sé prudente. ¿Listo? Porque hay personas que se pueden estar aprovechando de esta situación, de tus sentimientos, de tu necesidad de pronto en algún momento. Tú estás atando cabos de cosas, de situaciones. Hay personas que tal vez están queriendo aprovechar de ti utilizando la seducción, utilizando la parte sexual. No permitas que esas personas se aprovechen a ti definitivamente. Y ten mucho cuidado con tu correspondencia, con tus secretos, con tu cuestión económica y de estudios y de trabajo. Hay personas que están decididas a saber qué es lo que tú estás haciendo para poderse aprovechar de eso. Que la decisión que tú tomes no sea basado en el sentimentalismo, que sea basado en la racionalidad, en la justicia también, en la sabiduría y en el amor y respeto por ti y por las demás personas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.